quemaron este carro, parece reciente, ¿no? Miren. Uy, ¿escucharon eso? Me asustó. Buen día, damas y caballeros, ¿cómo están? Estamos en Moctezuma, una localidad acá en Sonora. Para que se ubiquen, estamos bastante cerca todavía a Chihuahua y bastante cerca a la frontera de Estados Unidos. Hemos avanzado, hemos hecho como una L desde Ciudad Juárez hasta Casas Grandes y después nos hemos metido por la Sierra Madre Occidental y digamos que ya estamos saliendo, pero todavía nos falta un poco. Hoy vamos a recorrer 90 kilómetros nada más, es poquísimo. Vamos a agarrar un poco de asfalto y después un poco de tierra. Pero he estado viendo ayer en la noche que hay la posibilidad de meterme por un río, o sea, recorrer un río. Y sería una prueba más para esta motito. Vamos a seguir poniéndole pruebas, ya que hasta ahora las ha venido superando satisfactoriamente. Vamos a ver, esos caminos de río a mí me vuelven loco, ¿ah? Porque no hay un camino definido. En teoría no habría un camino definido y tú tienes que seguir la cauce del río para llegar a este pueblo San Pedro de la Cueva, que tiene una historia muy triste y muy linda a la vez. El río que habría que seguir se llama Moctezuma. Entiendo que hay otro río Moctezuma en el centro de México que va por Hidalgo, Querétaro y San Luis de Potosí, me parece. Pero este de acá también se llama Moctezuma. Vamos a ver si se puede entrar o no. Si está muy caudaloso, obviamente no regreso y me voy directo a San Pedro de la Cueva. Ayer hemos estado recorriendo Sonora y si se dan cuenta, la mayoría de pueblos que hemos visitado están como en un valle y rodeados de la Sierra Madre Occidental. Muy bonito. ¡Feliz viaje! Miren, ahí se ve claramente Sierra Madre adelante, Sierra Madre a la izquierda, Sierra Madre a la derecha, Sierra Madre atrás, por todos lados. Esta carretera nos va a llevar a San Pedro de la Cueva durante 30 kilómetros más o menos, pero al kilómetro 24 nos vamos a desviar un poco para intentar llegar al pueblo por el río. Vamos a ver si tiene caudal, no tiene caudal. Y si no, nos regresamos, ¿no? Y vamos por este camino. Creo que me estaba yendo por otro lado, me parece. El camino parecía que era por acá, pero no sé. Es que hay un montón de bifurcaciones, porque hay bastantes ranchos por acá en la zona. Pero creo que es por acá. Creo. Por acá ya no parece muy transitado, ¿eh? Es más, parece que lo hubieran hecho recién. Pero el mapa me manda por acá. Yo me pego al mapa, miren. La comparación de... ¡Upa! ¡Eso! ¡Wow! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa, upa! Debería bajarle la presión ahora sí, ¿no? Con esta arenilla. ¡Ah! Era por allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Había una bifurcación y es que a veces el mapa no está actualizado con lo que hay en la vida real, digamos. Era por el otro lado. Pero ya me dio un aviso de la arena, ¿eh? Tengo la presión de asfalto y en la arena no se juega, ¿eh? ¿Vieron cómo se zamaqueó? Todas estas delimitaciones son de ranchos. ¿Cómo está? ¿No le ofrece nada? Ah, no, estoy bien, gracias. Solo quiero hacer unas tomas. Quiero volar el dron, hago videos. Entonces, gracias igual por parar, ¿eh? Gracias.
Miren, por algo así vamos a tener que ir. ¿Ven esas huellas que cruzan este río y van para allá? Claro, todas esas carreteras que van por en medio del río intercomunican ranchos que están alrededor, ¿no? Entonces, gente que quiere venir de San Pedro de la Cueva a un rancho, en vez de darse un vueltón, se va por el río nada más. Siempre y cuando el río no tenga caudal, ¿no? Supongo que en invierno no pueden ir por ahí. Quemaron este carro, parece reciente, ¿no? Miren. Todo lo demás está normal, de otro color. Uy. ¿Escucharon eso? Me asustó. No sé si fue un árbol. Mejor me voy. Ranchos La Junta y Agua Fría para allá. Nosotros vamos de frente 12 kilómetros más y nos metemos a la derecha. Voy de nuevo y voy sin saber. El destino ya no puedo ver. Son bajadas empinadas con piedra suelta, piedras grandes también, escalones. École. Ok, no te vayas. Ok. Miren esa vista. Guau por esa vista y guau por el terreno también. Mejor me meto a la derecha, creo. No, por el medio. Por el medio está más... ¡Oh, su madre! Miren eso. Wow. Upa. Curva cerrada, ¿no? Sí. Sí. Ok. Eso. Uf. Ok, se arregló, creo. Upa, ¿a dónde llegamos? Esto no lo esperaba, ¿eh? Se me apareció así de la nada, o sea, vengo ya 40 minutos manejando más y aparece un pueblo. ¿Cómo es esto? No salía en el mapa al menos. Miren, qué loco. Y ahora no sé para dónde es. ¿Cuántas casas habrán? 20 casitas. 40, 50 habitantes. Creo que el plan no se va a poder dar. No sé si se puede pasar. Me atrevería a pensar que no se puede pasar por acá. Y lamentablemente no vamos a poder seguir por el río. Tenemos que ir de frente nada más a San Pedro de la Cueva. Cueva Tezcalama a 200 metros. Ya estamos muy cerquita a San Pedro de la Cueva. Y de hecho se le dice así porque alrededor del pueblo hay un montón de cuevas, pero hay una que sobresale, que es la que tenemos ahí al frente. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía.
yo sabía que algún día llegaría. Este es el río Moctezuma por el que hubiéramos tenido que venir. Y para allá está la presa El Novillo, que es una de las 20 más grandes de todo México. Y acá tenemos a San Pedro de la Cueva. Muy conservado el centro histórico. Miren las casas pintaditas, todo en orden. Casa Tres Pueblos. Su iglesia muy bien conservada también. Estamos aquí en San Pedro de la Cueva, el restaurante Las Marías, para saludar a todas las personas que nos están viendo. Un saludo hasta Perú. Aquí están diciendo, no, porque hasta allá vamos a ir, dices. Aquí mi compañero que nos está tomando el video, que nos está haciendo el favor de tomarnos este video para darnos a conocer en otras partes del mundo. Y pues bienvenido a San Pedro de la Cueva. Aquí es bien recibida toda la gente que viene. Vienen de diferentes partes del mundo a visitar San Pedro de la Cueva, a conocer. Pues les presento aquí mi cocina tradicional, que tenemos aquí los platillos tradicionales en mi pueblo, si gusta pasar. Gastronomía, mire, aquí estamos haciendo una quesadilla, es una quesabirria le decimos nosotros, mire qué cosa tan rica. Queso y es una carnita que preparamos con especia y un chilito. Y estas son las tortillas grandes de maíz. Estas son para los caldos, los acompañamos con los caldos de cabeza. Aquí tenemos un platillo muy tradicional de mi pueblo, que es un caldo de cabeza. Es la cabeza de res preparada con especies, papitas, chilito y una especie que es la hierbabuena. Mira, lleva aceitunas también. Este es uno de los platillos principales de los domingos. Estas tortillas son más gruesas que las normales. Sí, ¿no? que las normales. Estas son hechas a mano. Okay. Estas son hechas a mano. Y aquí tenemos la birria. Esta es la birria, miren, la que hacemos para las quesabirrias. Es la carnita que está cocida. Es carne de res Es también. carne de res, sí. Y de ahí la deshilachan. Sí, de ahí la deshebramos o deshilachan, como dicen ustedes, ¿no? Y este juguito, la grasita se le pone encima a la tortilla para que agarre ese color doradito. Todo hecho a leña, ¿no? Todo hecho en leña, todo hecho en leña aquí. A esto nosotros le llamamos talega de café, colado tradicional. Vamos a ponerle queso, chile verde y luego como está blandita se cierra y aquí está el tarugo. A 13 kilómetros del pueblo se encuentra San José de Batuc. Esta pequeña localidad fue fundada por el señor José, que vivía antes en Batuc. Batuc era un pueblo que estaba justo en la mitad de la presa El Novillo. Para la construcción de la presa El Novillo tuvieron que mover a todas las personas de Batuc y la gente se fue a Hermosillo, se fue a otros pueblos alrededor y el único que se quedó acá fue el señor José. Y precisamente por eso este pueblo se llama San José de Batuc. La desaparición del pueblo se dio en 1964, hace mucho tiempo ya. Mira, ruinas de Batuc a 5 kilómetros. Ahí tenemos a la presa, ahorita no está con mucha agua, porque ya estamos en temporada seca. Pero si ustedes vienen en temporada de lluvias, todos estos cerros van a estar verdes. Y además pueden tomar una embarcación, una balsa o un bote desde San Pedro de la Cueva hasta acá, hasta las ruinas de Batuc, donde se encuentra una iglesia, la famosa iglesia sumergida. Y además me comentaron que todas las casas que están por acá, o la mayoría de casas que están acá al lado del embalse de la presa, son de personas norteamericanas. Miren qué bonito vivir acá también, ¿no?
Por eso la gente de Estados Unidos viene acá, compra su terreno, construye su casa y tiene esta vista de la presa y de los cerros. Todo esto en época de lluvia, todo esto se cubre de agua. Miren, ahí está la iglesia sobreviviendo al paso del tiempo. Qué bonita vista al fondo. Perdón. Miren. Wow. Es un beneficio también venir en épocas donde no hay tanta agua. Miren. Son las tumbas de Batuk Viejo. También sobreviven al paso del tiempo. ¡Wow! ¡Qué locura esto! Miren. Miren, allá una tiene su cruz todavía. Este era el cementerio. ¡Wow! ¡Qué loco! Y supongo que... estamos en el cementerio ahorita. O sea, estamos dentro de las paredes del cementerio. Porque estas supongo que eran sus paredes, ¿no? Y esta la entrada. ¡Wow! Historia viva, damas y caballeros. Qué loco que sobreviva justo la iglesia y el cementerio, ¿no? Qué bonito. Wow, miren esas paredes enormes de 2-3 metros de ancho. Obviamente sobrevive, ¿no?, al paso del tiempo. Esta iglesia fue construida entre los años 1720 y 1730. Miren estos muros, 1 o 2 metros. Es increíble pensar que esta iglesia está sumergida bajo el agua durante tantos meses en el año, porque miren esa estructura, lo lisa que está y lo bien conservada que se encuentra. Y así están muchas de las columnas. Totalmente lisa, no ha perdido su forma. Así hasta arriba, y la parte cóncava de arriba sí se ha caído, pero está muy prolija, miren. Todas las columnas están así. Arriba todavía está el arco original. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy María Tarazón, soy artista visual y soy directora del Museo Costumbrista Andrés Avelino Flores. Fue creado a raíz de la necesidad de crear este espacio por un triste suceso. En 1915 aquí en este pueblo fueron fusilados la mayoría de los hombres, fueron fusilados 86 hombres pues por órdenes de Francisco Villa. Quedan 64 viudas y quedan 244 huérfanos. Te has de preguntar por qué pasó esto o qué fue lo que pasó. Pues resulta que pues como era alboroto en todo México, los pueblos más remotos de todos los estados de México eran aprovechados por esa revolución y pues sufrían esos atropellos de que entraban a los pueblos y los saqueaban. En ese entonces se le llamaban gavillas o gavilleros, entraban y se robaban todas las cosechas, todo lo que había en los pueblos. Este pueblo ya estaba cansado de tanto atropello y formaron alrededor del pueblo, formaron guardia, los mismos pobladores, fueron 25 guardias para custodiar el pueblo. Entonces ven que viene una polvareda muy grande y dicen, bueno, ahí vienen otra vez los gavilleros a hacernos daño y disparan de aquí para allá. Entonces entre esa rebelión que hubo de disparos, se hieren a 2 personas de aquí y mueren, y se hiere a uno de los que venían y muere. Para esto, cuando estos se dan cuenta de que era una polvareda muy grande y de que era muchísima gente, eran 2000 y feria de personas que venían, ya estos dicen, bueno, a lo mejor no son los gavilleros, dicen que por aquí va a pasar Francisco Villa con su gente, con su tropa.
Entonces a lo mejor dicen, son ellos, y sí, en verdad eran ellos. Entonces Villa venía en una caballeriza atrás. Cuando Francisco Villa se entera de que se hiere a una de sus gentes, es la furia que desata a Pancho Villa y ordena que entren al pueblo y lo quemen. Entran el día 1 de diciembre de 1915, entran a las casas, los caballos, las gentes. Aquí se encuentra esta puerta baleada, tiene 8 disparos. Entran, disparan las puertas, disparan a los santos. Aquí está Nuestra Señora de la Luz, tiene 2 disparos. Entran, disparan, sacan a los hombres y los reclutan todo el día 1. Se reclutan en una cárcel. Aquí está una casa frente a la iglesia, ahí fue la cárcel. Juntan a todos los hombres del pueblo, desde niños hasta abuelitos. Y el día 2, ya Francisco Villa viene a las 7 de la mañana y él empieza la matanza. Sacan de los donde estaban encarcelados de 4 en 4, de 6 en 6. Y el paredón del fusilamiento fue la propia iglesia. Aquí está la iglesia de ese tiempo. Ese fue el paredón de fusilamiento. Ahí están todavía, por aquí se encuentran los disparos. Estas son una de tantas viudas, ¿no? En la iglesia se encontraban refugiadas las mujeres y los niños. Entonces, pues estaban matando ahí en la pared de la iglesia. Y las mujeres le dicen al padrecito, al padre Andrés Avelino Flores, le detiene la matanza. Sale una vez a detener, que no se siga fusilando. Sale otra vez. Cuando sale por segunda ocasión, le dice Pancho Villa, mi padrecito, usted no siga saliendo, porque si usted vuelve a salir, yo mismo lo voy a matar. Cuando fusilan a un niño de 14 y a un hermano de 16, pues las mujeres le dicen al padre, vuelva a salir, sigue matando y eso. El padre, aún siendo amenazado por Francisco Villa, sale por tercera ocasión a detener con el crucifijo en mano, se le arrodilla a Pancho Villa y le dice, mi general, le dice, ya no siga usted matando gente, ellos no tienen la culpa, le dice, ya detenga. Y lo único que hizo Pancho Villa, le dice, te dije que no salieras, saca la pistola y lo mata. Él mismo lo mata. Entonces ahí se detiene la matanza. Los que quedan en la fila, quedaban todavía 20 y tantos. Se los lleva con él como prisioneros. Hay unos que se devuelven, hay otras historias, ¿no?, que pasan de los que se van con él. Pero fue un trágico suceso donde este pueblo quedó con puras mujeres, con puros niños. Fueron 64 las viudas y fueron 244 los huérfanos. De escultura, mis primeras esculturas son estas mujeres, porque yo soy nacida aquí en San Pedro de la Cueva, y pues lo primero que quise hacer es honrar a esas viudas, que son quienes sacaron adelante San Pedro de la Cueva, sacaron adelante a sus 244 huérfanos y sacan adelante al pueblo en general, porque ellas tuvieron que aprender a hacer las labores del campo, lo que hacían los hombres, a labrar el campo, sembrar maíz, frijol. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban muriendo de hambre. Se llevaron, aparte de que mataron a todos los hombres, se llevaron las cosechas, la siembra, los costales de maíz, los costales de trigo. Dice esta señora que por aquí está una libreta donde dejaron escritos, ahorita te la voy a mostrar, donde dejaron escritos de lo que vivieron. O sea, esto que yo te estoy platicando está escrito por las viudas. Dice esta señora que lo único que le dejaron a sus 8 hijos fue un costalito de maíz y una vasija con miel. Y ella a sus 8 hijos les estuvo dando una tortilla de maíz untada con miel por 3 meses a sus 8 hijos, y al otro día otra tortilla de maíz untada con miel, mientras aprendían a labrar el campo, a sembrar maíz, todo lo que hacía el hombre. Porque dice, fue muy grande el milagro de Dios que no se llevaron, porque si no, no tenían que comer. Aparte de todo esto, estas grandes mujeres que sacaron adelante al pueblo, que sacaron adelante a sus hijos, ellas hicieron gestión ante el gobierno. Estas son las gestiones que hicieron. Iban y venían a Hermosillo en burrito, a caballo, dejaban encargados a sus hijos a tocar las puertas al gobierno porque no tenían que comer. Este pueblo era de puros niños y mujeres.
Estas son las gestiones que se hicieron. Por ejemplo, en 1917, aquí dice, 2 años duraron haciendo gestión. Se iban para llegar a Hermosillo se hacía más de una semana en burrito, a caballo. Hicieron gestión y en 1917 consiguen estas unas grandes mujeres, pues luchadoras, aparte de su tristeza y dolor, pues yo digo que se armaron pues también de fuerza y coraje para lograr sacar adelante a sus hijos. Y en 1917 consiguen el primer pago de una pensión para ayuda para sus hijos. Y este es el primer pago que se les hizo de 15 pesos al mes para ayudar a sus hijos. Por cierto tiempo se les estuvo dando, ¿no? Y aquí está el pago. Ellas, pues, grandes mujeres luchadoras, sacan adelante a sus hijos, sacan adelante el pueblo de San Pedro de la Cueva. Por mucho tiempo se nos llamó el pueblo de las viudas, y las 64 viudas yo las represento en estas 3 generaciones de mujeres que tienen que sacar adelante San Pedro de la Cueva. Es por eso que existe hoy San Pedro de la Cueva, a raíz de estas grandes mujeres, ¿no? Entonces este espacio pues reúne esa triste historia donde pues el pueblo no debe de olvidar esto que pasó aquí, porque en los libros de historia no viene el lado oculto de la revolución, no viene escrito, ¿no? Entonces aquí están los testimonios ahora sí que vivientes de lo que pasó aquí.